Es bien sabido que los humanos son una especie muy ambiciosa. Siempre buscan más de lo que tienen, y de lo que pueden conseguir. Pero ¿qué pasa cuando esta ambición se convierte en una perdición? Hace 150 años, los humanos fueron bendecidos por los dones, más tarde renombrados como quirks. Habilidades especiales las cuales los bendecían con un poder único y especial, una habilidad la cual les otorgaba poderes únicos, especiales y bastante poderosos, un regalo casi caído de los cielos, un regalo dado por Dios. Durante el próximo siglo, los humanos se mantuvieron tranquilos, llenos de felicidad por sus nuevas habilidades, nadie se quejaba, claro, a excepción de los desafortunados que no desarrollaban algún poder, pero de ahí en adelante, todo estaba en una tensa paz. Paz que terminaría, de la forma más horrenda posible. Después de años de calma, los humanos empezaron a sentirse insatisfechos, lo tenían todo, tenían el poder, tenían los quirks, pero pronto, los humanos se volvieron ambiciosos, se llenaron de codicia, ya no les bastaba con tener poder, sino que querían mucho más poder, mucha más fuerza, ya no se sentían satisfechos por lo que tenían. Ahora ellos querían más. Los más poderosos se reunieron entre ellos, firmando un pacto de colaboración científica y tecnológica. El propósito: conseguir más poder, experimentando con los quirks. Durante años, los gobiernos estuvieron desarrollando un proyecto secreto y oculto. El objetivo era lograr crear quirks artificiales, mutarlos y potenciarlos. El proyecto se realizó bajo 3 objetivos. Lograr crear quirks de manera artificial para transferirlos a personas sin quirk y así solucionar el problema de los quirkles. Potenciar los quirks para volver a los débiles fuertes, y a los fuertes, volverlos invencibles. Y para finalizar, ellos querían hacer ese proyecto para volverse los más poderosos del mundo y que nadie les dijera nada. Querían tener el mundo para ellos solos. Experimentos se llevaron a cabo, quién sabe qué cosas sucedieron por debajo del suelo, y en esos tétricos laboratorios y centros de investigación, donde ni siquiera la luz del sol se atrevía a pasar, por aquellas tétricas instalaciones. Pero lo seguro en todo esto, es que, desde que el proyecto secreto había iniciado, los casos de personas desaparecidas habían aumentado radicalmente, entre ellas y en particular, las personas sin quirk. Persona sin quirk que entraba, persona que jamás salía de los pasillos de aquellos retorcidos laboratorios. Durante los primeros meses del comienzo del proyecto, todo estaba bien, los médicos, científicos y inversionistas, se aseguraban de que el proyecto continuará con avances. Tomaban células de personas sin quirk, y experimentaban con ellas, mezclándolas con células de personas con quirk o con sustancias desarrolladas en esos laboratorios, y los resultados eran desastrosos. Las células de los pacientes no asimilaban los quirks, y el paciente en el mayor de los casos, sufría de mutaciones genéticas y físicas muy dolorosas, las cuales deformaban sus cuerpos, al punto que después de algunos días de intensa agonía, se volvían monstruos que no podían pensar por sí solos, y tenían un pensamiento y raciocinio nulo, los cuales eran asesinados durante los siguientes días, por órdenes de los mandatarios y los altos mandos, para evitarse problemas. Los pocos que no pasaban por este destino tan cruel y doloroso, sufrían de dolores constantes y se quejaban de dolor durante las noches. Las células de sus cuerpos mutaban igual que los demás sujetos de prueba, pero no de formas tan violentas como los que se volvían monstruos. Pero su destino no era menos agradable, pues al cabo de unos pocos días, eran diagnosticados con cáncer. Pero pasó algo que nadie se esperaba. Un paciente desconocido, del cual no se tienen registros ni archivos, sufrió alteraciones en su ADN y en su cuerpo, pero no de forma negativa o contraproducente, sino de una forma totalmente diferente.
Su cuerpo logró asimilar una sustancia llamada Z35, nombrada así, por ser la fórmula número 35 en haber sido probada en personas y animales. Esta sustancia tenía un simple objetivo: ver los efectos de la degeneración física en las personas, al ser inyectadas con múltiples quirks o particularidades, pero más allá de lo que se esperaba, no solo el paciente no sufrió de degeneraciones físicas o genéticas, sino que su organismo había logrado asimilar esa sustancia dentro de su cuerpo, lo que provocó que éste se adaptará muy bien a su organismo y que el hombre se salvará. Al saber esto, toda la atención se dirigió hacia aquel paciente, el cual durante los siguientes días, fue estudiado, analizado, y siendo blanco de infinitos experimentos, algunos tan inhumanos como el maltrato físico o incluso el maltrato psicológico, y ser inyectado con cientos de variantes de las sustancias Z35 en adelante. Después de un tiempo, los científicos y todos los miembros responsables del proyecto lograron conseguir frutos de todo su esfuerzo. Gracias a las pruebas en aquel hombre, se logró crear un microorganismo, el cual vivía dentro de los vasos sanguíneos de aquel hombre. Aquel microorganismo hacía que todos los cuerpos externos como virus, células, bacterias y microorganismos que no fueran nativos del cuerpo, fueran asimilados por el cuerpo de aquel hombre, provocando que estos fueran adaptados al cuerpo del huésped. Solo por poner un ejemplo, a aquel hombre se le inyectó una muestra líquida procesada en el laboratorio, la cual contenía células del héroe número 2 Endeavor. Esta muestra, al ser inyectada dentro del cuerpo de aquel hombre, su microorganismo inmediatamente absorbió dichas células y las asimiló al cuerpo de su huésped. El hombre no solo no mutó horriblemente como el resto de desafortunados sujetos de prueba que habían sufrido antes que él, sino que incluso, a los pocos días, este ya podía usar el Kirk de Endeavor y con llamas más fuertes que las del mismo héroe número 2. Todos los involucrados se quedaron fascinados. Las células de aquel hombre fueron la clave para el éxito de todo el experimento. Finalmente se podían transferir, copiar, e incluso potenciar quirks de una persona a otra. Aquel hombre fue el éxito para todos los héroes que se habían metido de lleno en aquel proyecto, pero, aún faltaban más pruebas. Necesitaban saber más acerca de los efectos en otras personas, y ver si las células de aquel hombre y más específicamente su sangre, saber si sus células y microorganismos únicos eran compatibles con otras personas del mismo tipo sanguíneo o de diferentes tipos de sangre. Es así que como prueba preliminar, se escogieron a 50 personas para realizar pruebas y experimentos para monitorear la compatibilidad de la sangre de aquel hombre. Claro que, todas las personas involucradas eran Kirkles o sin particularidad. Desafortunadamente, al día siguiente, la mayoría de personas habían muerto, pues la sangre de aquel hombre junto con aquel microorganismo, eran rechazados por el cuerpo de un nuevo huésped y no solo no eran compatibles sino que incluso el microorganismo y las células de aquel hombre destruían al cuerpo del paciente que no el mismo hombre. Casi todos murieron por culpa de la sangre de aquel hombre, todos, menos 2 pacientes. El primero de ellos fue un chico de 14 años, el cual se llamaba Izuku Midoriya, un chico de pelo verde con puntas y rizos, pecas en las mejillas y un espíritu valiente, el cual había sido escogido y secuestrado días atrás por algunos científicos y médicos para experimentar con él. El chico se resistió al secuestro, incluso su madre intervino, intentando salvar a su hijo de ser raptado de sus manos. Por supuesto que, obviamente, la organización de héroes, empresarios, médicos y científicos, no iba a golpear ningún tipo de resistencia, así que, tuvieron que, deshacerse de la madre. Todo visto en primera fila por el chico de pelo verde, el cual quedó traumado por presenciar dicha escena. Tras su llegada a las instalaciones, el chico se mostró necio a cooperar, no solo se negaba a comer o ingerir líquidos, sino que constantemente se resistía a ser transferido de una habitación a otra, a veces incluso lastimando a los médicos encargados de transferirlo, así que, por despecho, todos los héroes votaron por el chico, como uno de los 50 voluntarios para las pruebas con la sangre de aquel hombre, fueran cual fueran los resultados. Si el chico moría, eliminarían una carga y un miembro muy violento y rebelde, y si no moría, tendrían un nuevo sujeto para realizar pruebas.
Al momento de realizar dicha transfusión de sangre, el chico se resistió como siempre, pero nada que una descarga eléctrica no pudiera solucionar. El chico fue inyectado y los resultados a la mañana siguiente fueron interesantes pero decepcionantes. El chico no sufrió cambios, ni siquiera mutó, nada, el chico permaneció exactamente igual que siempre, no habían cambios buenos ni malos, al menos para ese momento no se habían registrado o identificado algún cambio o síntoma, así que fue tomado como un fracaso por parte de los integrantes del proyecto, así que por lo mientras, lo transfirieron a una habitación sellada en estado de observación de forma temporal. Pero, por el lado del segundo paciente, los resultados sería nuestra condena. El nombre y aspecto del paciente son clasificados pero fue renombrado como sujeto de pruebas, 0090, HZ. El hombre no mostró resistencia alguna durante la prueba de la inyección y fue inyectado con la sangre del hombre del microorganismo, y de inmediato se comenzó con el monitoreo sobre los síntomas y reacciones del sujeto de pruebas. Al día siguiente, el hombre dijo que se sentía bien, que se sentía lleno de energía, lleno de felicidad y se sentía extrañamente fuerte, lo que llamó la atención de todo el personal. Durante el segundo día después de la inyección, el hombre sufrió cambios físicos en su cuerpo, todos ellos cambios beneficiosos. La musculatura del hombre se había agrandado, y se había vuelto más ágil, más fuerte e incluso más inteligente y veloz. Fue una mejora física extraordinaria, tanto así que las habilidades y características físicas del hombre se multiplicaron varias veces. Los científicos estaban impresionados por dichos efectos, ya que no habían visto nada igual, así que, naturalmente, se sintieron atraídos por la renovada condición del hombre, pero cuando todo parecía perfecto, llegaría el tercer día. Y el comienzo de todo este infierno. Al tercer día, el hombre despertó con un horrible dolor de cabeza y se quejaba constantemente con los médicos, exigiendo tratamiento para sus malestares. Los médicos le proporcionaron una medicación llamada paracetamol, la cual hizo que el dolor del hombre cesara al anochecer y todo se tranquilizó, al menos para ese momento. Al día siguiente, el hombre sufría de mucha hambre, tenía un apetito voraz, una gran necesidad de tomar agua, y una excesiva secreción de saliva de su boca. El hombre se la pasó derramando saliva todo el día el hombre no paró de comer y exigir más y más comida, incluso su estómago estaba extremadamente lleno, tanto que estaba por reventar, pero el hombre seguía teniendo hambre, tenía mucha sed, y no dejaba de derramar saliva por todo el lugar. Al día siguiente, el hombre sufría de lo mismo, pero esta vez, el dolor de cabeza regresó, mucho más intenso que antes, y ahora el hombre tenía una dificultad para respirar extremadamente grande, el hombre apenas si podía respirar por sí solo, le faltaba el aliento y su hambre voraz no cesaba ni un poco, al igual que su secreción de saliva. Para colmo, ese mismo día, el paciente Izuku, en uno de sus constantes intentos de escape, provocó accidentalmente que uno de los frascos que contenían un patógeno modificado en el laboratorio se rompiera y se propagara por el aire. Lo peor de todo es que aquel patógeno tenía una función similar a la de las balas de Chisaki, es decir, borraba los quarks. El patógeno había sido un proyecto secundario durante toda la investigación, y ahora que había escapado del laboratorio se activaron todas las alarmas. Se cerraron los conductos de aire y se apagó el aire acondicionado, pero aún con todas las medidas de seguridad, el virus logró escapar del laboratorio y llegar hasta la ciudad. Lo terrorífico aquí no fue el mal protocolo de sanidad de las instalaciones que resguardaban el proyecto secreto, sino que, si decían al gobierno que un patógeno había escapado del laboratorio secreto en un proyecto ilegal con experimentación en humanos, todos los involucrados serían arrestados y llevados a prisión. Es así que decidirían no contar nada a nadie, por miedo a tener que enfrentar problemas legales y éticos contra la humanidad. Total, ellos pensaban que la cepa del patógeno moriría al no estar en las condiciones de su hábitat, que en este caso, era el laboratorio, pero ellos estaban muy equivocados.
El patógeno no solo no murió, sino que se adaptó, mejoró, evolucionó y mutó, provocando que éste se adaptara al ambiente del exterior y que se contagiara de persona a persona en pocos días. El patógeno, al transmitirse por el aire y multiplicarse en un ambiente libre de sanidad y métodos sanitarios, se extendió por toda la ciudad, y no solo por toda la ciudad, sino que pronto llegó a todo Japón y después en unas semanas, logró llegar a todo el mundo. El patógeno no se podía detener y en cuestión de un par de meses, gracias a las corrientes de aire, los viajes en aviones o simplemente por las personas, el virus se extendió por todo el mundo, contagiando a todas las personas, las cuales perdieron sus quirks de un día para el otro. Los quirks se habían acabado, los quirks habían dejado de existir, todo por culpa de el paciente Izuku, el cual en sus intentos de fuga, provocó una horrible tragedia y la desaparición de los poderes. Los gobiernos entraron en pánico, héroes y villanos perdieron sus quirks, todas las personas del mundo perdieron sus poderes y nadie sabía por qué. Después de una investigación exhaustiva, se llegó a la conclusión de que todo se debió a un patógeno, el cual había destruido las células Kirk de las personas, dejándolos sin poderes. Pronto se creó una investigación mayor para identificar de dónde provenía dicho patógeno, y mientras tanto, los involucrados en el incidente de la desaparición de los quirks lidiaban con algo aún peor. El segundo paciente, el que en los primeros instantes había desarrollado mejoras físicas, ahora se estaba muriendo. Su piel se manchaba de un color verde pantanoso, pequeños trozos de su piel se habían caído y la cordura de aquel hombre se había ido, porque las ansias insaciables de comer habían quebrado la cordura del hombre, el cual, ahora con el cuerpo degenerado y de color verde, falleció al día siguiente de un paro cardíaco, el cual había sido ocasionado por la falta de oxígeno gracias a su problema de dificultad para respirar. El hombre tardó un par de meses en morir por todos los síntomas que llevaron su cuerpo hasta la agonía pura y su horrible estado físico y mental, lo llevaron a la locura. Su cuerpo verde pasó a ser marrón, grisáceo y oscuro y tenía todo el cuerpo con heridas y le faltaban varios trozos de carne y piel que se le habían caído con el pasar de los días. El hombre pasó sus últimos días, encerrado en una habitación, muriendo lenta y dolorosamente y de un alarido horrible, el hombre se desplomó en el suelo, ya sin vida. Al día siguiente que los científicos fueron a recoger el cadáver para realizar una autopsia y ver los resultados, resultó que el hombre no estaba tan muerto como todos pensaban. El hombre que creían muerto desde el día de ayer se levantó del suelo. De su boca, jadeos y alaridos extraños salían de su boca. Sus labios dibujaban una sonrisa tétrica y fantasmal en su rostro, era como si estuviera feliz de ver de nuevo a sus secuestradores. Sus manos eran alargadas y delgadas, sus ojos eran blancos como la misma nieve, ojos los cuales miraban al alma de las personas y juzgaban sus pecados. Aquellos científicos intentaron hablar con aquel hombre, pero no lograron nada, pues aquel hombre solo seguía gruñéndoles y jadeando inquieto y hostilmente a los científicos. Justo cuando estaban por retirarse y dejar encerrado a aquel hombre, este dio un grito extremadamente aterrador y de forma agresiva se lanzó hacia el científico que estaba más cerca y lo mordió en su cuello, dejándose llevar por su obsesión por comer, la cual lo había acompañado hasta después de la muerte. El hombre gritaba de dolor mientras trataba desesperadamente de quitarse de encima a aquel hombre, el cual con la fuerza ganada por aquella inyección de hace meses, sometió y asesinó de forma brutal e inhumana a aquel científico. El resto de científicos salieron corriendo del pasillo, despavoridos y llenos de pánico, pero se les olvidó cerrar la puerta donde estaba aquel hombre. Dejaron las puertas del infierno abiertas.
Aquellos científicos corrieron hasta una sala del pasillo, en donde pidieron ayuda al personal armado del lugar, el cual, rápidamente se dirigió hasta donde se encontraba aquel hombre en un conjunto de 3 hombres armados con armas de fuego, pero cuando llegaron al cuarto, se encontraron con que solo estaba el cuerpo del científico atacado por aquel hombre que no estaba muerto, sino que resultó estar más vivo que nunca. Un hombre miembro del personal armado de las instalaciones se quedó con el cuerpo del científico, mientras que sus compañeros se dirigieron rápidamente a buscar a aquel hombre, el cual aparentemente había escapado y desaparecido. Mientras el hombre del personal armado revisaba los signos vitales del científico, detrás de él, el hombre que resurgió de entre los muertos salió desde atrás de su cuerpo, pues este se había escondido detrás en un armario cercano. El hombre que había acabado con la vida de aquel científico lo mordió en el cuello mientras este estaba desprevenido. El hombre armado intentó quitarse de encima al hombre que lo mordía, pero por más que gritó por ayuda y intentó zafarse de la mordedura de aquel paciente, este no pudo hacerlo y terminó siendo la segunda víctima de aquel hombre, el cual ahora era un muerto viviente. Ahora era un zombie. Los hombres del personal armado regresaron al pasillo al escuchar los gritos de su compañero, solo para encontrarse con el cuerpo de su compañero con una mordida en su cuello. Los hombres armados notificaron esto a el personal científico, pero lamentablemente antes de que pudieran decir más cosas. El científico que había sido mordido se levantó del suelo y se puso de pie. Los hombres pensaron que no estaba muerto y que había logrado sobrevivir al ataque, y uno de aquellos hombres se acercó para darle asistencia médica, pero cuando el científico se dio media un grito se escuchó por parte de aquel científico, el cual, ahora miraba a ambos hombres con ojos llenos de maldad, y igual de agresivo que el zombie inicial, este se lanzó hacia el personal armado, mordiendo en el brazo al primero que estaba delante de él. El hombre gritó de dolor y se intentó librar del agarre de aquel científico, pero la fuerza de este se había multiplicado extrañamente gracias a la mordedura de aquel hombre. Cuando el último hombre armado intentó disparar con su arma a aquel científico, las mandíbulas del zombie principal mordieron su cuello, provocando en este un grito de dolor que rápidamente fue callado, al ahogarse con su propia sangre. Ambos hombres murieron gracias a las heridas infligidas por ambos zombies. Lentamente y después de unos minutos, los 3 hombres armados que habían ido hacia aquel lugar, se levantaron del suelo, ahora convertidos en zombies. El zombie principal, el paciente 0, ahora tenía a 4 zombies a su disposición, el científico y aquellos 3 hombres armados. El paciente 0 se dirigió hacia el centro de las instalaciones, seguido muy de cerca por sus 4 nuevos aliados, y los 5 unidos como uno solo empezaron a provocar el caos. Ese día, fue en un infierno para todos los científicos, médicos y héroes que estaban en aquel lugar, y para todas las personas que desafortunadamente quedaron atrapadas en un mar de sangre. Los zombies mordieron, atacaron y contagiaron a todas las personas que estaban ahí, incluso los héroes como Endeavor. Por más que intentaron defenderse, gracias al patógeno que se había liberado días atrás, al no tener Kirk, fueron presa fácil de los no muertos, incluso el primer hombre que había iniciado todo esto con el microorganismo de su cuerpo, también fue privado de la vida por aquellos seres, siendo asesinado. El paciente Izuku aprovechó el caos del lugar para poder escapar, y él junto con otras personas que habían sido secuestradas, habían logrado escapar de aquel lugar donde se habían vivido tantos horrores. Pero al hacerlo, dejaron el paso libre a los no muertos. Los zombies escaparon de las instalaciones y empezaron a atacar a las personas de las calles y la ciudad. El miedo y el pánico se apoderaron de toda la población y los héroes ahora inútiles al no tener Kirk, fueron los primeros en morir por su espíritu heroico, y creerse los héroes.
Pronto, en cuestión de semanas, Japón se declaró bajo ataque por una amenaza que no conocían para nada y envió a toda la fuerza armada del país a detener a los zombies, pero gracias a que durante los últimos 150 años, todo el presupuesto de las armas y ejército había ido hacia los héroes y no hacia las fuerzas armadas, con un ejército poco equipado, debilitado y casi desarmado, fue cuestión de meses para que Japón cayera a manos de los zombies. El ahora llamado virus zombie en cuestión de un año se extendió por todo el mundo, acabando con países enteros y poblaciones completas. Por más que todo el ejército intentó acabar con aquellos seres, estos simplemente no pudieron al tener pocas armas y gracias a que su única arma efectiva, los quirks, ya no existían y ya no podían defenderse, estos fueron abatidos poco a poco. El proyecto que se había iniciado para conseguir más poder, ahora les había quitado todo, el proyecto que se supondría, acabaría con los Kirkles, ahora les había arrebatado todo, había vuelto a todos Kirkles e incluso, les había arrebatado el dominio del mundo. Los zombies tomaron el poder del mundo y los pocos sobrevivientes como por ejemplo Izuku que aún quedan en la tierra, se refugian en sus casas, y sus refugios sobreviviendo como pueden desde las sombras, mientras impiden ser asesinados por aquellos seres tan grotescos y aterradores que se llamaron desde ese día zombies. Ese fue el peor error de la humanidad y desde ese día, se le conoce a ese incidente como El Kirk Z.